Hoy hay que volver a estudiar, a prestar atención y hacerle caso a las señas. De eso vamos a hablar con Luciana Campigoto del comienzo de esta segunda etapa del ciclo lectivo. Hola Lucy, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, ya. Así es, volvieron las clases de modo virtual, ¿no? Continúan las clases en esta modalidad que inició prácticamente 2 semanas después del arranque de clases por la situación de pandemia que ya todos sabemos y conocemos. Bueno, después de 3 semanas de vacaciones, 2 semanas de vacaciones propiamente dichas para docentes y alumnos y una semana de jornadas docentes que estableció la Dirección General de Escuelas, Dani. ¿De qué se habló en esas jornadas docentes, que fue toda una semana en la cual los docentes justamente estuvieron reunidos bajo diferentes plataformas? Por un lado, se hizo una evaluación de esta primera etapa del ciclo lectivo que se hizo de modo virtual, al cual los docentes tuvieron que adaptarse, docentes, alumnos y familias. Y por otro lado, también de protocolo, de esta posible vuelta lejana, Daniela, por la situación que estamos atravesando y además por el protocolo que para muchos, tanto docentes como directivos, es bastante complejo de implementar. Si hablamos de la evaluación que hicieron en relación a esta primera parte del ciclo lectivo, hay que decir que lo que más les preocupa a los docentes son los cerca de 8.000 alumnos poco conectados que justamente tuvieron al menos 9 inasistencias o que en algunos casos ni siquiera presentaron ningún trabajo, no tuvieron ningún tipo de relación con sus docentes. Y estos 8.000 alumnos realmente dentro de un universo de 365.000, que si bien es un número bajo, es realmente preocupante porque cada uno de estos 8.000 alumnos es una realidad diferente. ¿Cuáles son las causas, según han establecido los docentes? Por un lado, la falta de conectividad o la falta de accesibilidad a elementos tecnológicos, ¿no? Que esto puede estar relacionado con factores económicos. Y por otro lado, el poco compromiso de las familias. Vos tenés que saber, Dani, que ahora la familia ha sido prácticamente la responsable de esta situación y cuando no ha habido un interés o un acompañamiento por parte de los padres o de las familias que acompañan a los chicos, realmente en este sentido la educación se ha visto cortada directamente porque, como decimos, era en las casas, obviamente con las directivas de los docentes. En este contexto, Dani, entonces se analiza ahora justamente cómo va a ser esta vuelta que, como te decía, cada vez se ve más lejana y por eso la virtualidad se hace cada vez más fuerte. Justamente lo que han buscado en estas jornadas es establecer lazos más fuertes a través de lo tecnológico, de la conectividad, que en muchos casos lamentablemente, como decíamos, no es accesible, pero bueno, hay que apostar a esta posibilidad porque es la única que se tiene ahora en vistas. En agosto no van a volver las clases presenciales y yo me animaría a decirte, Dani, que según la sensación de muchos podría llegar a continuar así hasta fin de año. Lucy, y vos sabés que los chicos, no sé si te ha pasado con tus hijos, pero la mayoría de los chicos que yo conozco se hacen la pregunta, ¿qué va a pasar? Porque de alguna manera, si bien a veces tienen fiaca de ir a la escuela, esto lo vamos a reconocer, sobre todo los estudiantes de secundaria, extrañan el contacto con los compañeros, no es lo mismo, ¿no? Este contacto virtual que mantienen respecto de la posibilidad de verse, ¿no? Y es la pregunta que se han hecho durante los últimos días de vacaciones, ¿no vamos a volver a la escuela nunca? Sí, totalmente, Dani. Bueno, yo tengo 2 nenes chiquitos y el más chiquito justamente que a veces le cuesta un poco entender la situación en la que estamos atravesando. Cuando le dije mañana empiezan las clases, pensó que iba a ir a la escuela. De hecho, había preparado unas cartitas para llevarse. Realmente tienen ganas de reencontrarse. Ahí uno también, analiza y ve lo importante que es el contacto del alumno con la maestra, con la seño, en el pizarrón, con sus compañeros, que lamentablemente, como te digo, ahora no se va a poder dar y por eso ahí también salta otra de las preocupaciones para los docentes y los directivos que tiene que ver con la evaluación, Dani, porque se están planteando y están debatiendo cómo se puede acreditar saberes, porque realmente al no estar en contacto directo con los alumnos, al no saber si las tareas las hicieron ellos o se las hicieron los padres, en el caso de los alumnos más pequeños, es muy difícil, por ejemplo, determinar que un niño repita de grado, porque sería algo totalmente injusto, además teniendo en cuenta que puede haber sido porque no tuvo conectividad o no tuvo acceso a las tecnologías. Así es que son situaciones que los docentes se están planteando, se está inclusive analizando la posibilidad de que sea todo un año, correlativo con el próximo año, en donde
si Dios quiere y la situación cambia, tal vez tengamos otro escenario y se pueda volver a las aulas. Pero son todos datos que obviamente se están analizando y que preocupan muchísimo. Bien, Lucy, bueno, has tenido la posibilidad de escuchar el reclamo por parte del sindicato docente. Claro, porque quisimos saber qué era lo que decían ellos, con qué situaciones se habían encontrado a partir de los docentes, qué reclamos les habían planteado, y por eso desde el SUTE llamaron a una retención de actividades, es decir, que los docentes se desconecten en el día de hoy y mañana, en reclamo a qué. Por un lado, a que la carga horaria y de tareas se incrementó de modo notable, según argumentan ellos, digamos, sin accesibilidad por parte de los directivos o de la DGE a las tecnologías que ellos han necesitado, y además sin paritarias y sin el medio aguinaldo que sabemos se va a abonar a partir de septiembre. Entonces, ellos lo que plantean es esta retención de actividades para hoy y mañana, y esto era lo que nos explicaba el secretario adjunto del SUTE. El lunes y el martes, los trabajadores y trabajadoras de la educación hacemos retención de tarea, porque el gobierno de Rodolfo Suárez no solo que no ha pagado el medio aguinaldo correspondiente a julio, sino que tampoco se ha sentado en paritaria para rediscutir, en el marco de la profunda crisis económica que padecemos los trabajadores y el pueblo, un salario acorde a lo que nos merecemos. El sobretrabajo que implica la tarea virtual de la educación está recayendo sobre nuestras espaldas, con un salario congelado a diciembre de 2019. Por eso mismo convocamos a todos los compañeros y compañeras a hacernos escuchar el lunes y el martes con la retención de tareas. Lunes y martes con retención de tareas, sí, a diferencia de lo que ha ocurrido otros años, Lucy, este año no se han escuchado reclamos salariales casi de ningún sector, justamente por la situación de pandemia. La verdad es que es una situación atípica y habrá que ver, bueno, qué es lo que ocurre, si los docentes finalmente adhieren a este paro con otra modalidad o si prefieren, bueno, reiniciar las clases de este modo virtual a partir del día de hoy. Están haciendo en la mayoría de los casos un esfuerzo los docentes. De hecho, algunos dicen que los chicos los llaman a cualquier hora, que es como que no cortan, digamos, con el hecho de estar corrigiendo, del hecho de estar explicando. Bueno, muchos testimonios en relación a esto que decía el dirigente del SUTE. Lucy, si te parece, vamos a sumar a esta conversación a Nancy Caballero, es psicopedagoga, justamente, qué pasa con esta vuelta a clases no presencial. Si te parece, vos te quedás y también tenés la posibilidad de hacerle alguna consulta a Nancy. ¿Cómo le va, Nancy? Dale. Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué implica esto de tener clases de manera virtual para el chico, ya retomar con una modalidad que han venido, digamos, poniendo a prueba y superando objetivos durante la primera parte del año? Yo creo que esta vez va a ser un poco más simple que en marzo, porque como decía yo en una entrevista anterior que habíamos hecho en el canal, en marzo fue de ahora para enseguida, fue muy difícil la adaptación porque no todo el mundo tenía medios tecnológicos, pero tampoco todo el mundo sabía cómo utilizarlos. Los primeros días, vos te acuerdas que era papá diciendo estoy todo el día haciendo tareas, no tengo impresora, no sé cómo terminar de hacer la tarea y no sé cómo enviarla. Yo creo que esa parte ya se superó. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer ahora? Y el volver a una rutina. Esa rutina, si se ha podido lograr, implica que no estemos todo el día haciendo tareas, pero sí que se haya colocado un horario aproximado de tiempo de tareas. Esto también para los docentes, vos decías algo muy cierto recién, los docentes también tienen horario, es decir, el estar en casa nos hace suponer que en cualquier momento podemos mandar un mensaje, una tarea, una pregunta. Bueno, creo que esto en la primera etapa se ha logrado, no se puede perder. Bien, Nancy, otra consulta que te voy a hacer y después ya la dejo a Lucy, pero una tiene que ver con un comentario que hacían muchos chicos cuando sabían que la evaluación este año era distinta. Están tan acostumbradas a la nota que en el caso de los que yo tengo cerca decían, bueno, no vale tanto la pena estudiar si no te van a poner una nota, en definitiva, en algunos casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se evalúa de la manera tradicional? Esto sí que es un tema muy importante y tiene que ver exclusivamente con que no es que no se va a evaluar.
hay que pensar rápidamente maneras diferentes de evaluación. Mira, a nivel universitario, que hoy en día casi todos los chicos hacen estos viajes a veces de un semestre a otro país, etcétera, las modalidades de evaluación son muy diferentes en cada país, muy distintas, y en este momento, en el mundo, por la pandemia también. Nosotros en la Argentina hemos tenido siempre un tipo de evaluación que es muy válida, que es la lección que fue desapareciendo en algunos colegios, esto fue malo, y la prueba escrita. La presentación de trabajos en grupos, que todos los papás y los docentes que están escuchando saben que ya el grupo como tal no siempre funciona, hay uno o dos más responsables que hacen la tarea y los otros que ponen el nombre, y es triste pero es así. Y por lo tanto, nosotros frente a esto lo que tenemos que hacer es que el chico entienda que no es que no se está evaluando, que se está evaluando de una manera diferente. Y acá entra una gran responsabilidad por parte de los adultos referentes en el caso de los más pequeños. El hacerle entender que el hecho de que sea online no deja de ser tan importante y tan responsable como siempre. A nivel universitario, por ejemplo, yo vi que las universidades, estoy hablando de mis pacientes, por supuesto yo estoy atendiendo online también desde el principio, yo veía que en algunas universidades, sobre todo algunas privadas, muy rápidamente entendieron la situación y empezaron a tener un esfuerzo mucho mayor los alumnos en el transcurso o sea, iban presentando trabajos todo el tiempo, lo cual implicaba que cuando llegaba el examen eran materias ya más conocidas, lo que se llama evaluación continua. Y en otros, de acá que engancharon el sistema, fue más complicado. La evaluación existe, lo que va a existir va a ser una manera distinta, porque también es cierto esto que estás diciendo vos, si le decimos al chico no vas a tener nota o no se va a evaluar, la verdad es que no hay un incentivo real entonces. Lucy. Sí, Nancy, ¿cómo estás? Buen día. Te quería consultar, ¿qué opinas de la modalidad de aprendizaje basado en proyectos? Que sé que en muchas escuelas ya se está planteando y hay algunos padres que piensan que tal vez el niño no aprende tanto porque tiene más que ver con la interacción, tiene más que ver con desarrollar la creatividad, no escribir tanto en el cuaderno, y quiero saber cuál es tu opinión, qué te parece esta posibilidad de un aprendizaje diferente. A mí me parece buenísimo la evaluación a través de proyectos, pero me parece que en esto hay que ser un poquito más ecléctico, es decir, sí con proyectos reales que integren varias asignaturas y varias miradas. Todos los trabajos que los chicos hacen de ese tipo en general los entusiasman bastante, y si bien es cierto que es a partir de una interacción, la interacción no termina porque sea a través de un WhatsApp o de o en el caso, por ejemplo, de una computadora. Lo que ocurre es que hay ciertos saberes que van a tener que aplicar, y que en estos casos el profesor, el maestro o el profesor de la asignatura correspondiente será quien vaya evaluando si esos saberes están lo suficientemente adquiridos como para aplicarlo en una situación. Creo que generar en los chicos creatividad, herramientas de sobre todo de un pensamiento lateral, de un pensamiento alternativo, de encontrarle 5 soluciones a un problema, es fantástico. Pero también es cierto que hay contenidos que tienen que saber, si no, no se puede avanzar. Lo que yo venía escuchando recién acá en el noticiero, hablaban de cuánto de este trabajo lo hacen los chicos y cuánto lo hacen los papás. Y yo quiero hacer referencia a algo. Yo creo que los papás en un primer momento posiblemente se hayan puesto a la par con los chicos, y en muchos casos hasta hayan hecho alguna tarea hasta que los chicos le tomaron la vuelta a la cosa, ¿no? Pero hay una realidad. Así se cerró un primer semestre. Si el chico no hizo la tarea, si el chico no la llevó adelante, esto se va a pagar en algún momento, es decir, o en el segundo semestre o en el año que viene si vuelve a la normalidad. El tema es que acá el chico tiene que entender que el papá, al igual que el maestro, está como un apoyo, y esto es fundamental, como un apoyo para las dudas que tenga y no como una forma de hacer. Porque esto del aprendizaje en proyectos, por ejemplo, el chico tiene una habilidad operativa sobre la búsqueda, por ejemplo, de información mucho, pero mucho más ágil que nosotros los adultos.
Lo que necesita es ese adulto que le vaya diciendo, mira, podrías buscar por este lado, o esto no es tan serio, o esta página parece mejor. Esto es lo que la UNESCO hace muchos años declaró como lo que era el analfabetismo informacional. El adulto que entiende que porque el chico maneja muy bien operativamente la cosa, no necesita guía. Entonces, es eso, el adulto es una guía. Ni hace la tarea, ni se declara incompetente. Nancy, muchísimas gracias, como siempre ha sido muy clara. No, gracias a ustedes, y yo deseo realmente que esta forma de aprendizaje, yo no creo que hayan formas buenas o malas, creo que hay que ir buscando una nueva manera, y los docentes han hecho un esfuerzo terrible en esto, pero los papás también, y eso es la parte que encuentro como muy positiva, Dani, que durante mucho tiempo parecía que papás y docentes estaban enfrentados en una tarea que es común, porque tu hijo y mi alumno son la misma persona. Seguro, muchísimas gracias, Nancy. No, gracias a vos. Hasta luego. Lucy, a vos también, excelente tu trabajo, como siempre. Bueno, ahora habrá que ver cómo volvemos a la rutina, Dani, ¿no? Después de 3 semanas de vacaciones, sí. Eso merece otro análisis. Totalmente, ¿no? Porque están en el mismo lugar, tal vez con el mismo pijama, y de repente le decís, vamos que empezaron las clases, ¿eh? Es distinto. Exacto. Sí, es difícil. Sí. Gracias, Lucy. Hasta luego.